Un saludo para todos los televidentes, radioyentes e internautas. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de venir a este medio de comunicación para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática correspondiente a esta nueva semana que el Señor nos dé el privilegio de vivir. Donde quiera se encuentren, les deseo muchas bendiciones de parte de nuestro Dios y les agradecemos el que nos permitan llegar hasta sus hogares con estos estudios. Antes de presentar a mis hermanos que me van a ayudar con el estudio, quiero compartirles el versículo de memoria de este día, como también promover la obra de Dios que nuestro ministerio hace, para que en la medida en que el Espíritu Santo se los ponga en su corazón, ustedes también se unan a nosotros para hacer esta obra. El versículo de memoria de hoy domingo, 2 de marzo, se encuentra en Proverbios 3, versículos 5 y 6, y dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Qué bonito, hermanos, lo que dice este versículo. Hay un llamado y hay una recompensa si uno cumple con el llamado. El llamado es a confiar en Dios, a esperar en Dios, a poner la confianza en el Señor con todo el corazón, a prácticamente desconfiar de uno y confiar en el Señor. No apoyarse uno en su propia prudencia, dice, sino fiarse de Jehová. Reconocerlo, hermanos, en todo lo que hagamos. Eso traerá una recompensa y es que va a enderezar, dice, nuestras veredas. Hermosa palabra para tener guardada en nuestra memoria este día. Una vez más el versículo, Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero también, como siempre, quiero agradecer a los que nos apoyan en la obra de Dios que este ministerio hace. En la pantalla les pongo las maneras de cómo ustedes este día pueden compartir los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales que permiten que este ministerio vaya avanzando en la propagación del mensaje del tercer ángel y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud. Ya usted me ha oído y yo lo digo todos los días. Con el diezmo predicamos el Evangelio 24/7 por 4 canales de televisión y una radio que involucran $54,000 al mes el pago de esos medios de comunicación. Y con las ofrendas atendemos a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, al cual llegan cada mes personas de diferentes lugares a internarse por 15 días para ser tratados con los remedios naturales de Dios sin costo alguno. Y nosotros creímos un día que si el Señor nos daba las ofrendas para hacer esta obra médica misionera gratuita, la haríamos así. Y ya por la gracia de Dios, estamos en el tercer año haciendo esta obra porque las pocas ofrendas que entran, Él las ha multiplicado. Hermanos, no dejen ustedes de ser parte de esta obra que hacemos. En la pantalla tomen nota las maneras de cómo pueden mandar esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Ustedes pueden mandar por correo al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Pueden enviar ahí cheque o money order a esa dirección. También pueden enviar por la aplicación Cele, utilizando el número 214-881-4029, registrándolo en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento. Pueden llamar a ese mismo número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. O si no, pueden ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com.
Recuerden que pueden ir a la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org, y ahí en la sección que dice donaciones, darle clic y seguir los pasos. Pero desde el extranjero, cualquier hermano o hermana de cualquier país del mundo puede también unirse a nosotros con esos diezmos, con esas ofrendas y donaciones para que esta obra se siga haciendo. Usted lo puede enviar por Western Union, esa agencia de envío de dinero. Y también puede hacerlo transfiriendo de banco a banco. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle detalles de cómo usted puede desde el extranjero mandar también los recursos del Señor para que este ministerio no pare de hacer la obra de Dios. Que Dios bendiga al dador alegre y gracias. Gracias, hermanos, por unirse a nosotros en la proclamación de la verdad presente. Y ahora quiero presentarles a mis hermanos Noel Reyes y Noel Vázquez, ambos líderes de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de San Antonio, Texas, que vía Zoom me van a acompañar para desarrollar el estudio. Bienvenido, hermano Noel Reyes. Muy bienvenido, pastor. Es un privilegio para mí estar junto con usted, también con el hermano Noel Vázquez, para hacer estos repasos de la lección, y les exhorto a todos los que nos están mirando por los varios medios que nos tengan en sus oraciones, y también no se le olvide a suscribirse, ponerle el dedito arriba de like y también compartir para que otros también puedan ser bendecidos con estas lecciones. Amén. Hermano Noel Vázquez, qué gusto tenerle aquí también con nosotros. Bienvenido. Buenos días, pastor. ¿Cómo está? Es un placer, una bendición y un gozo poder estar aquí con ustedes para alimentarnos y discutir estas lecciones porque son muy importantes. Amén. Así que, hermanos, por favor, denle el dedito al like y vamos a gozarnos con el Señor. Amén, hermanos. Quiero aprovechar para decirles que ya tenemos un nuevo lugar en San Antonio. Ustedes lo vieron ayer. Ayer hemos transmitido desde este nuevo templo que tenemos rentado. Hoy es domingo 2 de marzo y ayer justamente hemos dado inicio a un nuevo lugar para rentar de aquí en adelante. Allí estamos ahora sirviendo al Señor y quisiéramos decirle a la comunidad de San Antonio que tomen en cuenta este nuevo lugar. En la pantalla está la dirección, es la iglesia Lackland Baptist Church. Allí se reúne hoy la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Es un lugar bien amplio donde podemos dar cabida a muchas personas. Así que usted, amable televidente de San Antonio, que nos mira en el canal 51.3, le invitamos a que venga a visitarnos los sábados a la iglesia, repito, Lackland Baptist Church, donde hoy nos congregamos, y ahí está en la pantalla la dirección. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Hermano Noel Vázquez, si es tan amable, ¿quiere usted hacer la oración para comenzar? Nos vamos a arrodillar para que el Señor nos bendiga en este estudio. Adelante, hermano Noel, haga la oración, por favor. Gracias, pastor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de una vez más reunirnos aquí como un grupo, como tus hijos, para estudiar tu palabra, para poder sacar enseñanzas sobre esta lección, Señor. Por favor, ayúdanos que podamos ver qué podemos aprender de esta lección para poder nosotros mejorarlos para nuestras vidas y para acercarnos más a ti. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, nosotros vimos la maravillosa respuesta de los samaritanos ante la invitación que Jesús les hizo. Fue hermoso ver cómo ellos se gozaron de aceptar a Cristo como el Mesías, de recibirlo como el Salvador del mundo, sin tan siquiera haber visto milagros de Él,
ni mucho menos anteriormente haber estado disfrutando de su ministerio. Hoy, sin embargo, vamos a mirar lo opuesto, cómo lamentablemente el pueblo judío, a manera de contraste, cómo reaccionaron ante el ministerio de Jesús, ante el gran poder de Dios que se había hecho manifiesto en la persona de Cristo. Es lamentable cómo los judíos reaccionaron a ello y cómo se ve de diferente a la reacción de los samaritanos. Lo vamos a mirar en noble, en el noble con su hijo enfermo, cuando supo que Jesús le podía sanar a su hijo. Por eso el autor le pone Jesús y el hijo del noble. Vamos a mirar de una vez para ver el gran poder de Dios. El versículo de memoria, porque estoy hablando así en esta introducción, porque es en relación al gran poder de Dios que se mira la diferencia de el samaritano, cómo reaccionó y cómo el judío lo hizo. En relación a este gran poder de Dios, hermano Noel Reyes, ¿qué nos dice el versículo de memoria? El versículo de memoria se encuentra en Efesios capítulo 3, el versículo 20 y 21. Dice lo siguiente: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y pues en este versículo, eh, muy bonito para nosotros, porque Dios está buscando a bendecirnos en una manera muy amplia. Y a veces nosotros no entendemos bien que Dios siempre quiere hacer más de lo que nosotros le pedimos, porque Él conoce muy bien nuestros corazones, y a veces cuando pedimos quizás no pedimos bien. O sea, a veces cuando uno hace oraciones, uno dice, bueno, yo quisiera saber cómo orar bien, pero a veces no oro bien. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y Él siempre quiere estar para bendecirnos y para darnos ese apoyo que nosotros necesitamos. Y es de nosotros buscarlo con fe, para que esas bendiciones que Él nos quiere dar sean dadas. Interesante. Hermano Noel Vázquez, ¿quiere usted hacer alguna referencia al respecto sobre este versículo de memoria? Sí, pastor, fíjese, cuando aquí vemos este versículo, lo que vemos es de que es una referencia a de que existe un ser más poderoso que nosotros. Existe un ser más poderoso que todo en el mundo. O sea, fíjese como dice, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea, que está por encima de nuestro conocimiento. O sea, que es un ser tan poderoso y tan sabio que ¿por qué no ponernos en las manos de él? Si él sabe lo mejor. Sabe mejor que yo mismo lo que yo necesito. Sabe mejor que yo mismo lo que yo quiero. O sea, de que este es un versículo que nos dice de que Él es tan poderoso que nos debemos someter a Él, porque Él es mucho mejor que dejarnos todos a nuestro propio juicio. Interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo hace esta doxología o alabanza al Dios Todopoderoso. Él está expresando aquí esa alabanza por la grandeza del poder de Dios. Cómo el poder de Dios, dice él, está más allá de nuestro entendimiento. No podemos nosotros, hermanos, comprender plenamente su gran poder. Y sobre todo, cómo actúa en nosotros. Pues Pablo está hablando acá que ese poder actúa en nosotros.
Usted no puede explicar cómo aquellas cosas que antes hacía y que eran malas, ahora ya no las hace. Usted le cuesta comprender cómo es que ese cambio en su vida se ha dado. Bueno, ese es el poder de Dios, el poder de Dios actuando en usted. Pablo dice que él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, pero él actúa en nosotros. ¿Y por qué actúa en nosotros? Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ahí está, hermanos, el poder de Dios. En ese Espíritu Santo, ahí está obrando el poder de Dios en nosotros, transformándonos, haciendo que veamos las cosas de una manera diferente, haciendo cambios en nuestra manera de vivir, en el desarrollo del carácter. Es un poder maravilloso que obra en nosotros. Entonces, Pablo dice que eso es suficiente motivo para darle gloria en la iglesia. En otras palabras, la iglesia debe darle gloria a Dios. Usted y yo, que somos la iglesia, debemos darle gloria a Dios por su gran poder en Cristo Jesús. Y esto debe ser, dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, hermanos y hermanas, el gran poder de Dios se manifiesta en esa obra maravillosa de Jesús que vino a realizar en este mundo, en esa obra maravillosa del Espíritu Santo que realiza en este mundo. Es el gran poder de Dios el que sana al enfermo. Es el gran poder de Dios el que levanta al caído. Es el gran poder de Dios el que restaura físicamente, espiritualmente. Es el gran poder de Dios que puede transformar a un criminal en una persona de bien. Oh, hermanos, es el gran poder de Dios que puede hacer que haya esa reconciliación entre nosotros que éramos sus enemigos y Él. Hermanos, solo el poder de Dios es el único que puede hacer que salga el sol, que el aire esté allí para respirarlo, que nuestras facultades estén intactas, que nos pongamos a dormir y que al siguiente día estemos despiertos. Solo el poder de Dios puede hacer que su corazón trabaje, que su páncreas trabaje, que su hígado trabaje. Solo el poder de Dios puede hacer que su cerebro funcione. Hermanos y hermanas, solo el poder de Dios puede hacer que usted camine, que hable, que piense, que mire, que oiga. Solo el poder de Dios. El poder de Dios actúa en nosotros, dice Pablo, y por eso Él lo alaba. Y debe alabarse, dice, en la iglesia, en Cristo Jesús y para siempre. Oh, qué maravilloso. Y por eso es que la fe, hermanos, en el Señor debe estar puesta, porque si Él es tan poderoso para hacer cosas mucho más grandes de las que nosotros pensamos, hermanos, yo creo que la confianza y la fe en Él deben estar siempre. Hablando de esto, de la fe, ¿qué dice, hermano Noel Vázquez, el don de profecía al respecto? Nos dice lo siguiente: nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de lo que hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitamos. El deseado de todas las gentes, página 170. Pastor, y hermanos, esto nos dice a nosotros de que nuestra fe, primeramente, no debe estar basada en sentimientos, en emocionalismo, en que yo siento esto. No, porque el corazón es engañoso. Aquí la fe debe de estar resultada en una creencia, una certeza total, donde yo sé que cuando yo le pida a Dios, Él me escuchó. No, me escuchó, me prestó atención y va a contestar al debido tiempo. En sí, no es al debido tiempo, sino en el tiempo correcto.
porque él, como le dijo a Marta y a María, él nunca llega tarde. Ellos le dijeron, llegaste 4 días tarde. No, él llegó a tiempo. Para nosotros parece. Así de que cuando nosotros pidamos una bendición, solamente creamos de que Él va a conceder la contestación y la va a realizar al momento necesario. Pero no deja de ser relevante el hecho de que diga que nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye, sino que debemos confiar en sus promesas. ¿Y por qué digo que no deja de ser relevante esto? Porque nosotros vamos a mirar ahora que el judío, él quería ver primero para creer. El judío quería sentir primero para creer. Y eso no es fe. Eso es, como quien dice, creer basado en evidencias primero. Y la verdad, hermanos, es que el Señor quiere que nosotros creamos que aunque no lo veamos, eso está allí y eso va a llegar. Y Él mismo como persona está allí, aunque no le veamos. Esto de que nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye, está, hermanos, escrito porque nosotros vamos a mirar a continuación cómo Jesús llamó la atención de los judíos y por qué llamó la atención. Jesús fue más que poderoso. Jesús tenía poder. El poder venía de lo alto y Él llamó la atención con ese poder. Vamos a mirar de qué manera llamó la atención para con los judíos. Hermano Noel Reyes, después de pasar 2 días con los samaritanos, ¿a dónde fue Jesús? ¿Y a quién atrajo esta noticia? Muy bien, vamos a nuestras Biblias y vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, los versículos del 43 hasta el 46. Y dice la palabra de Dios: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que él hizo en Jerusalén en el día de la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y aquí pues nosotros estamos viendo que cuando se está hablando de Jesús, hay personas, hay individuos que los reciben, podemos decir, rápidamente con fe, sin dudas, pero hay otros que como que tienen sus dudas, ¿no? Es como cuando Jesús hablaba, cuando estaba hablando en el templo al comenzar de su ministerio, y ahí pues dijeron así con mucha ironía: y es el hijo de José y María. O sea que tenían ciertas actitudes que no eran correctos hacia él, porque como lo miraban como él era, alguien que era muy simple, alguien que era sencillo, y no era lo que ellos esperaban de el que iba a venir para, vamos a decir, sacarlo del yugo de los romanos. Y pues aquí, como dice, ¿verdad? De los mismos de su tierra no lo recibieron. Pero estos galileos vinieron con mucho entusiasmo para seguir a donde él estaba. Y por supuesto, pues también estaba eh, el, el noble que llegó también en este escenario. He de destacar, hermanos,
el hecho de que el versículo 43 diga que esto sucedió 2 días después. 2 días después de qué? 2 días después de haber estado en Samaria. Recuerden que los samaritanos le pidieron a Jesús que se quedara 2 días ahí con ellos y el Señor accedió. Los samaritanos habían abierto su corazón a Cristo, le habían aceptado como el Salvador del mundo y por 2 días el Señor estuvo enseñándoles allí. Pero él iba rumbo a Galilea, de manera que 2 días después entonces avanzó en el viaje. Pero dice que porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Cómo entender la frase que porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron? ¿Cómo entender esto? Lo que dice de que porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Bueno, hermanos, es en el sentido de que él no fue a Nazaret, donde había sido criado, donde no le habían aceptado, donde no lo recibieron como lo que era. Al regresar a Galilea, él no fue a Nazaret, él fue a Caná de Galilea. Y allí en Caná de Galilea es donde los galileos le reciben. Le reciben habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Llama la atención en la frase, Jesús dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Llama la atención en esa frase que eso es a manera de contraste para hacer esa diferencia entre la forma en cómo los samaritanos lo habían recibido y cómo en su propia tierra, lamentablemente, él no lo consideraban profeta. Si ustedes se recuerdan, en la plática que tuvo con la mujer de Samaria, ella dijo, me parece que tú eres profeta. Y cuando ella corre donde los samaritanos para decirles, he hallado a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Vengan y miren. Y cuando estos van allá para oírle a Jesús, terminan ellos diciendo, la verdad, ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Ahora creemos por lo que hemos oído, que Él es el Mesías, Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Miren la diferencia. No era su ciudad natal, no era Nazaret donde se había criado, era Samaria, eran samaritanos. Y estos lo habían reconocido como el Salvador del mundo, lo habían aceptado, mientras que allá en Nazaret, allí no lo aceptaron como tal. Por lo tanto, tiene sentido cuando dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, pero vino, dice, a Caná de Galilea. Así que en Caná de Galilea, hermanos, el Señor viene a retomar su ministerio que había dado inicio allí. Recuerden que fue en Caná de Galilea donde él había convertido el agua en vino. Y allí viene él a retomar su ministerio y aparece este personaje, el oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Bueno, hermanos, ¿por qué llamó la atención de Jesús? ¿O por qué llamó la atención Jesús para con los galileos? ¿Por qué? Fíjense bien lo que leímos. El texto dice que lo recibieron porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Pero los samaritanos no vieron nada. Así que ¿quién actuaba aquí por fe y quién actuaba aquí por vista? Los galileos lo recibieron porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Los samaritanos no habían visto nada, no habían oído nada,
no habían visto ni un milagro y sin embargo lo reciben como el Mesías, como el Salvador del mundo. Estos verdaderamente están actuando por fe, porque de eso se trata la fe. En cambio, estos galileos, miren ustedes, lo recibieron porque lo habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, y allí llamó la atención hacia un oficial de el rey, llamó la atención lo que sabía que Jesús era capaz de hacer por el gran poder de Dios que obraba en él, porque en él estaba el Espíritu Santo. Así que, hermano Noel Vázquez, ¿qué le parece de la nota del don profético que viene a continuación y nos da también su punto de vista? Dice la nota, las nuevas del regreso de Cristo a Caná no tardaron en cundir por toda la Galilea, infundiendo esperanzas a los dolientes y angustiados. En Capernaum, la noticia atrajo la atención de un noble judío que era el oficial del rey. Ahora, fíjense, aquí hay un decir que se dice ver para creer, y eso lo dicen muchas personas. Culpable soy yo también. Pero aquí lo que estamos viendo es de que, como estaba diciendo el pastor antes, los samaritanos no habían visto lo que había pasado en la boda de Caná, pero simplemente por escuchar se dieron cuenta de quién era Jesús. Aquí nosotros vemos cómo los prejuicios de la humanidad están puestos. Saben que, sí, como él dice, de que no, el profeta no tiene honra en su propia tierra, eso quiere decir de que la gente prefiere creerle a un extranjero que a un conocido. O sea que le ponen toda su confianza en las palabras de alguien que nunca han visto, que no saben cómo es, pero que ellos habían visto, los mismos nazarenos habían visto cómo era Jesús. Ellos sabían que era sin mancha y todo, pero que era un contraste tan grande con la vida personal y diaria de ellos, se sentían recriminados. Así que no podían aceptar algo que les obligaba a reflexionar de que ellos estaban mal. Entonces, ¿qué pasa aquí ahora? Entonces lo que sucede es de que ahora, como Cristo hizo milagros, ahora quiero creer. Pero una vez el milagro no sale, entonces dejo de creer. Y esa es la condición humana de hoy en día. Simplemente la humanidad tiene una creencia por conveniencia. Y eso es un error gravísimo. Entonces, hermano Noel Reyes, este oficial del cual se ha hecho referencia, que existía allí en Capernaum y que tenía un hijo enfermo, ¿por qué el oficial fue a ver a Jesús? Según dice el versículo 47. ¿Qué le parece si nos lo lee y nos comenta, por favor? Sí, vamos ahora a ver en nuestras Biblias, en Juan capítulo 4, el versículo 47. Y nos dice, cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Así que aquí estamos viendo que había este noble, pues él había escuchado de que Jesús venía, entonces pues él tenía un hijo que estaba a punto de morir. Y en estas situaciones así sabemos que a veces en la vida práctica, a veces hay unas enfermedades que son muy fuertes, que pues le dicen a uno en los hospitales que bueno, ya no se puede hacer más por esta persona. Y pues ahí donde nosotros quizás
cuando estas personas están enfermas. Am, Puede ser que nosotros no hemos tenido esa fe para estar orando. Puede ser que sí, hemos tenido esa fe, pero ya cuando ya no se puede hacer nada humanamente, entonces ahí donde a veces uno piensa, bueno, pues, ¿qué pasó? Aquí tengo que ir hacia Jesús. Es como, es como en una situación personal que a mí me pasó unos años atrás, que me pasó aún en la iglesia y me dio un pequeño derrame cerebral. Entonces, ahí pues no me sentía bien, entonces salí de la iglesia, me fui a sentar y había pues gente para arriba y para abajo ahí. Y entonces una hermana se paró. Bueno, ¿ustedes están orando? Y entonces la hermana hizo una oración de fe y increíblemente el Dios hizo un milagro. Y ahí pues se me fue. Y era como si nada pasó. Por supuesto que me llevaron al hospital para hacer chequeos y otras cosas, pero lo importante aquí fue que a veces uno está corriendo, ¿qué vamos a hacer? Y esto y aquello, pero a veces la solución solamente es la oración. Hay que orar. Y esa oración con fe, el Señor, como trabajó en mí, también pueden trabajar en otras personas también que están en esta situación. Y aquí vemos el noble pues vino a acudir a Jesús porque pues él sabía que aquí era donde iba a encontrar el remedio. Definitivamente, hermanos, todo ha sido el resultado del poder de Jesús obrando en las personas. Por eso el versículo de memoria decía de que el poder de Dios actúa en nosotros. Los galileos habían mirado cómo los enfermos eran sanados. Ellos estaban impresionados de ver cómo ese poder salía de Cristo para restaurar. Y ha llegado a oídos del noble, del oficial del rey, de ese poder que Jesús tiene. De manera que ante la situación que está pasando con su hijo, que dice que está a punto de morir, pues es un hecho. Un padre desesperado va a buscar, va a buscar de cualquier manera encontrar una solución para ese problema. ¿Y quién mejor que Jesús? ¿Quién mejor que del que se dice que hay poder en él? Del que se dice que tiene poder para sanar a los enfermos, que hace que su poder actúe en las personas para ser restauradas. ¿Qué mejor que él para buscarlo? Y así entonces el noble busca también a Jesús y le ruega. La palabra que le rogó, lo que nos da a entender es de que repetidas veces a lo mejor le dijo de que fuera para sanar a su hijo. Oh hermanos, la desesperación lo llevó a, a insistirle a Jesús que fuera para sanar a su hijo. Pero todo esto, hermanos, no se nos olvide que está enlazado con el verso 45, el 44, donde dice que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Usted tiene necesariamente que ver la reacción de los galileos y la reacción del noble. Usted tiene que verla a la luz de ese otro versículo, en el sentido de que no tanto era el anhelo de buscarlo por lo que él era, sino por el poder que había en él y valerse, valerse de dicho poder para obtener beneficios. En ese sentido es que usted tiene que entender que realmente el motivo no es tan así como, como la fe que debe actuar en un ser humano. Eso los hace a ellos bastante diferentes a los samaritanos.
El hijo estaba muriéndose y la esperanza solo era Cristo para ellos. De manera que en el don de profecía, hermano Noel Vázquez, ¿cómo cierra la lección? Todavía destacando más este punto. Dice lo siguiente: un hijo del oficial se hallaba aquejado de una enfermedad que parecía incurable. Los médicos le habían desahuciado, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. Para tomar un mejor entendimiento de este trasfondo histórico, debemos entender de que primeramente él era un oficial del rey. ¿Y quién era el rey de Galilea para ese entonces? Era Herodes, el mismo que sabemos de la historia con Juan el Bautista. Para el señor, el noble, cuando el noble, los médicos lo desahucian, eso quiere decir que los médicos le dicen está terminal, no hay remedio, no hay esperanza, acepta que se va a morir. El hombre, desde el palacio de Herodes, más o menos hasta Caná, caminó aproximadamente 32 kilómetros para ir a buscar a Jesús. O sea, de que él creía, egoístamente, pero creía. Y se movió y fue a buscar a Jesús. Hermanos, caminar 32 kilómetros es bastante, y más en ese tiempo. O sea, de que vemos de que él no esperaba ver al hijo vivo cuando regresara. Con todo y eso, decidió, tengo que ir a ver a este hombre. Tengo que ver a este hombre porque no tengo más esperanza. Qué bonito cuando nosotros la única esperanza que podemos poner es en Jesús y no hay otro sitio. Solamente la esperanza es Jesús y Él es quien me puede resolver y absolver de todo. Nada en el mundo, como dice el versículo de memoria, Él es todopoderoso para hacer eso. Y así, hermanos y hermanas, nosotros miramos que lo que llamó la atención de Jesús para con los judíos, o lo que llamó la atención en los judíos acerca de Jesús, fue su poder. Los judíos no les llamó la atención su persona, no les llamó la atención lo que él era, solo su poder. En cambio, a los samaritanos les llamó la atención lo que él era. Ellos dijeron, él es el Cristo, él es el Salvador del mundo, él es lo que él dice que es. Miren la gran diferencia. No le llamó la atención su poder, sino que le llamó la atención lo que él era. Y aquí a manera de contraste hemos visto ahora que los judíos, en cambio, a ellos les llamaba la atención su poder y con tantas necesidades que tenían, dijeron, este es el hombre. Este es el hombre que puede suplir aún nuestras necesidades físicas y puede inclusive sanarnos. Llamó la atención de Jesús su poder para con estos judíos. Y a usted, hermano, hermana, a usted, amable televidente, radioyente, ¿qué es lo que le llama la atención de Jesús? ¿Le llama la atención solamente su poder o le llama la atención quién es Él? ¿Sabe que eso hace una diferencia? Porque si usted solo le llama la atención el poder que Él tiene, entonces usted va a hacer de Cristo algo que usted va a querer usar, algo que usted va a querer hasta manipular, solo obtener un beneficio. Pero si usted le llama la atención, ¿quién es Él? Entonces, hermano, usted lo va a recibir como persona, lo va a recibir como Dios, lo va a recibir como su Salvador, lo va a recibir como el único que puede ayudarle. Y lo demás va a venir por añadidura. Así que el autor le puso al estudio de hoy domingo llamando la atención.
porque en el caso de los galileos, en caso de los judíos, a ellos les llamó la atención su gran poder. Así lo presenta cuando habla de los galileos y también en el caso del noble. Pero no vamos a negar que Jesús, con ese gran poder que tenía, infundía esperanza a los dolientes y a los angustiados, como también a los desahuciados. El Señor, con ese gran poder que tenía, podía verdaderamente darle una salida al que estaba así como sin esperanzas. Hermano, hermana, yo quiero invitarle ahora que usted reciba a Cristo como el Salvador de su vida, que le llame la atención de Cristo lo que Él es, el Salvador para usted, el que le puede salvar del pecado, de la condenación del pecado. Y luego obtendrá el beneficio del gran poder que emana de Él, de su Salvador. Él con su gran poder va a poder ayudarle. Ese poder va a actuar en usted para transformarle y al mismo tiempo para hacer la obra de restauración física, mental y espiritual con usted. Yo quiero invitarle a que lo reciba ahora, que lo reciba como el Salvador de su vida, que lo reciba como su única esperanza. Y hermano, hermana, usted verá los resultados de recibirlo de esa manera. ¿Lo quiere hacer? Yo quiero invitarle para que se arrodille conmigo, si puede hacerlo ahí en su casa, y oremos y le digamos al Señor que venga a nuestra vida como lo que es, no tanto por su gran poder, sino como lo que es, y por añadidura, su gran poder se va a manifestar en nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos a Jesús en esta hora? Vamos a hacerlo. Amante Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres Dios y al mismo tiempo eres nuestro Salvador. Te damos gracias porque viniste a este mundo como el libertador, como el que liberarías al hombre de la esclavitud del pecado. Hoy nosotros, por tu gracia, nos sentimos libres y te recibimos ahora en esta mañana como el único libertador de nuestra vida, como el único Salvador y como el único Dios. Y Padre, sabiendo tú nuestras debilidades, sabiendo tú que padecemos de enfermedades, sabiendo tú que tenemos problemas, te rogamos que con lo poderoso que eres, resuelvas nuestros problemas, nos ayudes con nuestras pruebas y nos sanes de nuestras enfermedades. Señor, tú eres nuestra única esperanza. Tú eres la única solución para las cosas difíciles que estamos pasando. Por eso te rogamos que al recibirte ahora como el único Señor y Salvador de nuestra vida, te hagas cargo de todo eso que es difícil para nosotros e imposible de resolver. Oh Padre, te pedimos que nos bendigas hoy y que andemos contigo todo el día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu